Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les quiero hablar sobre la bueno, tercera forma de muestreo eh, o de división en entrenamiento y testeo para un conjunto de datos llamado muestreo estratificado. Ya no es un muestreo puramente aleatorio como el que hicimos con la función train test split de Sklearn, que nos permitió dividir el dataset en entrenamiento, en un conjunto de entrenamiento, en un conjunto de testeo de una manera aleatoria. Vamos a ver una segunda forma, según Aurelien Guerón. Para eso vamos a pasar nuestra presentación RISE. Tendremos siempre desde el repositorio de este cuaderno el vínculo OpenConLab para poder acceder a este cuaderno y poder interactuar con él. Bueno, hablaremos pues de muestreo estratificado. Tendremos dos videos de apoyo, uno de sobre descripción del proceso y un segundo sobre la práctica de codificación del mismo. Pues como vimos hasta ahora, hemos considerado muestreos puramente aleatorios y, y esto está en general bien para conjuntos de datos que sean significativamente grandes, especialmente en relación con el número de atributos, como nos dice Guerón. Pero si los datos que tenemos no son muy grandes, pues se corre el riesgo de introducir un sesgo de muestreo significativo, como lo establece Aurelien Guerón. Nosotros en nuestro dataset de vivienda, por ejemplo, tenemos 20.640 instancias frente a 9 atributos. Uno podría de pronto considerar este dataset como pequeño y Guerón sugiere entonces para la división de entrenamiento y testeo el que constituyamos un conjunto para entrenar y un conjunto para testear, 20% para testear y 80% para entrenar, pero que estas muestras que se toman del dataset original se hagan de manera estratificada, dado que es un dataset pequeño, y para no introducir un sesgo estadístico significativo, como no lo establece. Y, por ejemplo, cuando una empresa de encuestas decide llamar a 1.000 personas para hacerles algunas preguntas, no elige a 1.000 personas al azar en una guía telefónica. Es decir, cuando se va a hacer una encuesta, a 1.000 personas no se eligen de manera puramente aleatoria. Se intenta asegurar que estas 1.000 personas, sean representativas de toda la población. Por ejemplo, en Estados Unidos, dice Guerón, más o menos casi el 52% son mujeres y el 49% casi son hombres, por lo que en una encuesta bien realizada en Estados Unidos intentaría mantener una proporción en la muestra de, bueno, pues 513 mujeres, alrededor de 520 mujeres, de 513 a 520, y de 487 hombres, para poder así que la muestra represente a la población en general. La muestra en igual proporción tenga tantas mujeres, la misma relación entre mujeres y hombres, que haya más hombres que mujeres y proporcional al porcentaje total de la muestra de mujeres y tanto de hombres. Esto se denomina muestreo estratificado. La población se divide en subgrupos homogéneos llamados estratos y se muestrea el número correcto de instancias de cada estrato para garantizar que el conjunto de pruebas sea representativo de la población general. Entonces uno podría decir que para estratificar, bueno, primero dividimos a toda la población en estratos de acuerdo a algún criterio y tomamos de cada estrato una muestra aleatoria proporcional al estrato, al tamaño del estrato en la población general. Si las personas que realizan la encuesta usaran un muestreo puramente aleatorio, habría alrededor de un 12% de posibilidades
demostrar un conjunto de prueba sesgado que tuviera menos del 49% de mujeres o más del 54% de mujeres. De cualquier manera, los resultados de la encuesta estarían significativamente sesgados. Suponga que conversó con expertos que le dijeron que el ingreso medio es un atributo muy importante para predecir los precios de vivienda. Entonces aquí Jagueron para el dataset de vivienda en el que pretendemos construir un modelo de Machine Learning para predecir el precio medio de vivienda o el valor medio de vivienda por distrito en el estado de California. Él considera que el ingreso promedio de las personas, lo que ganan en el año, en promedio por distrito, ese puede volver un buen atributo para establecer la estratificación. Pero dentro de nuestro dataset, ese dataset es numérico continuo y para estratificarlo, debemos devolverlo un atributo categórico en el que el número de atributos sea pequeño o finito. El número de atributos sea pequeño o finito, alrededor, por ejemplo, en este caso, de 5 clases. Entonces tenemos que nuestra muestra dividirla en 5 clases. Entonces vamos a convertir ese atributo continuo en un atributo numérico continuo en un atributo categórico. Es posible que desee asegurarse de que el conjunto de prueba sea representativo de las diversas categorías de ingresos en todo el conjunto de datos. Eso es lo que queremos. Y dado que el ingreso medio es un atributo numérico continuo, como se los decía, primero debemos de crear un atributo categórico de ingresos. Miremos más de cerca el histograma de ingreso medio. Aquí vemos con el código ese histograma. Entonces vamos a importar el dataset de vivienda y miren que con el método describe yo del dataset de vivienda voy a ver la columna dentro de la matriz que describe me da con el resumen de los datos por atributo. Voy a tomar la columna de ingresos con notación de punto como aparece acá y con eso voy a poder observar que el atributo de ingresos tiene una media de 3.87, una variabilidad de 1.89, un valor mínimo de 0.5, es decir, esto lo multiplicamos por 10 y nos quedaría un valor mínimo de $5.000 de ingreso por año y un valor máximo de $15.000 por año. Entonces, bueno, eso nos da un rango más o menos para la estratificación. Y trazando el histograma, tomamos del data frames de vivienda la columna de ingresos con notación de puntos, aplicamos el método GIS para trazar histogramas diciéndole que queremos 50 barras en nuestro histograma con el parámetro bins. Y él al trazarnos nos muestra que efectivamente, miren que los datos, si ponemos acá, los datos empiezan como desde 0.5 hasta un máximo de 15 más o menos. Entonces, pero están aglomerados, dice Guerón, que mayoritariamente a partir de 1 o 1.5 en adelante. Entonces, al observar más o menos el rango en el que se mueven los datos de ingresos, eso nos permite como ir de qué manera podemos aglomerar en clases, en 5 clases, a esta variable para volverla categórica. La mayoría de los valores de ingreso medio pues están agrupados, la mayoría, dice Guerón, entre 1.5 a 6, es decir, entre $15.000 y $60.000 de ingreso promedio anual por distrito, pero algunos de los ingresos van mucho más allá de 6. Miremoslo de nuevo que acá, algunos ingresos van mucho más allá de 6, sí, muchos, pero la mayoría están alrededor de 1.5 y 6, como dice Guerón, ya de acá empieza la curva a decaer. Es importante tener una cantidad suficiente de instancias en su conjunto de datos para cada estrato. De lo contrario, la estimación de la importancia de un estrato puede estar sesgada.
Esto significa que no debe tener demasiados estratos y cada estrato debe ser lo suficientemente grande. El siguiente código usa la función, para nosotros estratificar, una función de pandas llamada pd.cut o de cortar para crear un atributo categórico de ingresos de 5 categorías etiquetadas de 1 a 5. La categoría 1 la vamos a hacer de un valor 0 hasta 1,5. Ahí va siempre una buena cantidad de datos. Después, mm, la segunda categoría, la categoría 2, va a ir de 1,5 a 3 y así sucesivamente. Y para eso entonces importamos NumPy, Pandas y Matplotlib para nuestro trabajo. Y después de importarlas, pues otra vez importamos nuestro dataset de vivienda para, bueno, observar sus tres primeras instancias, ¿verdad? Miren que la columna de ingresos es una columna de datos tipo float, numérica continua, y con el método describe podíamos ver que esos, acá moviéndonos, esos ingresos hasta ahora tienen 20.640 valores no nulos y el método describe nos muestra pues el resumen del el máximo y el mínimo y los tres cuartiles asociados a este atributo. Y bueno, pues para crear ese nuevo atributo, entonces bueno, bajo la forma de que tenemos para crear nuevas columnas en un data frames, escribimos el nombre del data frames, corchetes, el nombre del nuevo atributo que lo vamos a llamar ingreso cat para ingreso categórico y llamamos a la función y cuáles valores va a tener esa columna, pues los que va a generar la función pdcut que nos va a generar entonces mm, esos un arreglo de NumPy que se asocie pues a estos a esta columna tomando pues que esa función pdcut pd.cut va a tomar la columna de ingresos b.ingresos, le vamos a decir cuáles serán las barras a través de una lista de Python que defina los intervalos de aglomeración o los intervalos de clase. La primera clase va, como hemos dicho, de 0 a 1,5, la segunda de 1,5 a 3, la tercera de 3 a 4,5, la cuarta de 4,5 a 6 y la última de 6 hasta terminar. Lo puedes dejar como np.inf para decir y el resto. Y un parámetro labels para las etiquetas de las clases. En este caso queremos etiquetar con los números 1, 2, 3, 4 y 5. Es así, la función pd.cut tiene tres parámetros. Uno, la columna del dataframe, la serie de pandas, con los ingresos, la variable continua que va a categorizar el, el parámetro bins de barras para, a través de una lista de pandas, definir las clases, los intervalos de clase, y un tercer parámetro label para las etiquetas de las clases. Así ya corremos y él nos va a generar efectivamente, entonces podemos pedirle que en el siguiente paso nos muestre, bueno, voy a bajar al cuaderno para que primero nos muestre la serie de pandas que acaba de crear, mm, esa nueva columna. Entonces vemos a b punto ingresos categórico y con eso nos muestra la serie de pandas que acaba de crear y miren que en definitiva los valores los fue aglomerando en clases. Entonces veía el valor que encontrara, veía a qué clase pertenecía y le asignaba la etiqueta para la clase. Entonces así tenemos que las 5 primeras instancias tienen etiquetas 5, 5, 5, 4, 3 y las últimas 5 tienen etiqueta 2 o son valores que pertenecían a la segunda clase que hemos definido. Y así ya hemos logrado con la función pd.cut estratificar, volver categórica el atributo de ingresos, que es el que nos va a permitir hacer el muestreo, el muestreo estratificado. Entonces vamos a mostrar también el histograma para ver originalmente
desde el DataFrame original la distribución de los ingresos categóricos, cómo nos queda el histograma. Entonces nos quedan, pues, como hemos dicho, cinco categorías, 5 barras, y nos da la frecuencia de presentación. Y nos ve que la clase 3 es mm, la de mayor frecuencia. Tenemos más de 7000 instancias, 7000 distritos que están en esa categoría de ingresos en la clase 3. Y le sigue la clase 2 y luego la clase 4. Y lo que esperamos es que en las muestras que tomemos para entrenamiento y testeo, pues esta distribución se mantenga. Es decir, en el conjunto de testeo, eh, en cuanto al atributo de ingresos categóricos, pues se siga presentando que en la muestra la clase 3 sea la mayoritaria, la clase 2 la que le sigue, la clase 4 la que sigue y así sucesivamente en la misma proporción. Para eso entonces llamamos desklearn, vamos a volver a nuestra presentación raíz, desklearn model selection importando la clase stratify shuffle split. Aquí la corremos para traer este instrumento, esta clase, que la vamos a instanciar con nombre dividir. Vamos a hacer al instanciarla se nos vuelve un objeto, una función, que lo que hace es, a lo que coja lo divide de manera estratificada. Tomamos el nombre y con parámetro en split en 1, el, la, el porcentaje de testeo se lo especificamos con el parámetro test_size en punto 2, dándole el porcentaje en forma decimal, y un estado aleatorio, random state, en 42. Y este número lo puedes establecer usted, cualquier número. Entonces que el establecerlo le permite que cada vez que corre el código, el muestreo aleatorio que haga sea siempre el mismo. Lo que hace que el conjunto de testeo sea inamovible, que es lo que necesitamos en Machine Learning. Luego, con un ciclo para de variables train index y test index, pues él va a generar esos índices de entrenamiento y testeo, moviéndose a través de este iterable que resulta de tomar la función dividir, aplicándole el método split con parámetros, bueno, actuando sobre el data frames y dándole el atributo categórico b.ingresoscat. Entonces se le da el data frame original para hacer el muestreo y cuál va a ser la columna que permite la estratificación. Entonces así, esto va a generar un iterable donde se van a mover estas dos variables, train index y test index, y a medida que ellas se van moviendo, ellas van generando el conjunto estratificado de entrenamiento y el conjunto estratificado de testeo, tomando del data frames original, pues con el parámetro log, los indicados por los índices de entrenamiento, las filas indicadas por los índices de entrenamiento y las filas indicadas por los índices de testeo. Y así pues logramos efectivamente nuestra estratificación, y cuando la tengamos pues podemos verificar que ella está bien, por ejemplo, tomando del conjunto de testeo la columna de ingresos categóricos versus ver la serie con los números en que cada subcategoría se presenta y dividirlo por el tamaño total del conjunto de testeo para ver las proporciones en que se presentan las clases. Y vemos que la clase 3 sigue siendo la mayoritaria, la que sigue es la clase 2, después sigue la clase 4, y así vemos como que efectivamente pareciera que el muestreo estratificado funciona. Luego pues podemos verlo mejor gráficamente pidiéndole que en el conjunto de entrenamiento estratificado, ver la columna de ingresos categóricos y decirle que nos haga el histograma y ver que efectivamente, como esperábamos, ya la muestra tiene que la clase 3, miren que es la mayoritaria y tiene la misma distribución que tenía
este atributo para toda la muestra, para toda la población, bueno, para todo el dataset original. Entonces así vemos que esta porción del dataframe original tiene la misma estratificación, están las mismas proporciones en cuanto al atributo de ingresos categóricos. Y ya finalmente, pues con la función subplots, hacer un arreglo de una fila por tres columnas de tamaño 12 por 6, donde grafiquemos la distribución del conjunto de entrenamiento estratificado, de la columna de ingresos categóricos, del conjunto de testeo estratificado, la columna de ingresos categóricos, y, y del dataframe original, la columna de ingresos categóricos, para ver que las distribuciones sean las mismas. Y así vemos que efectivamente, miren que los histogramas son los mismos, siendo los data frames diferentes, de diferentes tamaños. Y así vemos que las muestras, el conjunto de entrenamiento y conjunto de testeo estratificado, guardan la misma estratificación, son representativos del data frame original. Esto es como lo que les quería mostrar, describir en este video el proceso de estratificación ¿cómo es? De muestreo estratificado para la división en entrenamiento y testeo, que es uno de los primeros pasos en la construcción del modelo de Machine Learning de regresión que pretendemos para el para el dataset de vivienda, en el que queremos pues predecir el precio, construir un modelo predictor del precio de vivienda. No olviden pues suscribirse a mi canal para seguir todo este proceso de aprendizaje en cuanto a la ciencia de datos. Y muchísimas gracias.